Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Soy Angélica Favila y tengo, como siempre, un gusto en saludarles y agradecer su presencia en este programa, cuyo objetivo es justamente el recordar algunos hechos de la historia de nuestro Tabasco para fomentar la identidad nacional, regional y, bueno, ampliar los conocimientos que tenemos sobre nuestro estado. Como todas las emisiones, esta es una transmisión en vivo que estamos realizando desde la zona de la cultura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, justamente en la Avenida Universidad. Es una coproducción entre la Universidad Juárez, por supuesto, TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra institución. Y esta tarde, como todas las tardes que tenemos emisión cada miércoles, nos acompaña nuestro maestro de historia y amigo, el maestro Héctor Valencia, a quien siempre recibimos con mucho gusto. Maestro, muchas gracias por estar acompañándonos. Buenas tardes y como siempre es un placer estar aquí con usted para conversar sobre historia de Tabasco. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy justamente nos acompaña también el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, quien no solo es un compañero profesor, sino es maestro en Sociología del Trabajo y desde esta perspectiva nos va a comentar hoy datos interesantes, experiencias memorables sobre el tema que nos ocupa, que es justamente la historia del Sindicato de Investigadores y Profesores investigadores de la UJAT, SPIUJAT, del que en un día más estaremos conmemorando ya su 45 aniversario, es decir, el día de mañana estaremos festejando estos 45 años, ya que fue fundado un 16 de octubre de allá de 1980, cuando quedó, pues digamos, legalmente constituido, ¿verdad? Y bueno, para ello les damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Siempre un placer tenerlo con ustedes porque sabemos que nos va a compartir cosas muy interesantes. Muchas gracias por la invitación y saludos a su público. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que como les había dicho, bueno, pues es el aniversario del Sindicato de Profesores Investigadores de la UJAT. Los dos profesores que me acompañan en la mesa no solamente son profesores, decimos, investigadores de la UJAT, también son integrantes del sindicato del SPIUJAT y además ambos son autores del libro SPIUJAT, 12 años de su historia, que fue publicado, bueno, pues en 1992 y que no solamente en estos 12 años, sino a lo largo de todo el desarrollo de estos 45 años del SPIUJAT, ellos han seguido de cerca su desarrollo. Y bueno, pues para iniciar le preguntaríamos al doctor Juan Carlos Guzmán, como decíamos, usted que tiene una maestría en Sociología del Trabajo y desde esta perspectiva, desde esta disciplina, ¿nos podría comentar qué es un sindicato, pero específicamente qué función tiene un sindicato? Bueno, la primera función que tiene un sindicato es defender los derechos de sus trabajadores o los miembros de su gremio, ¿sí? El sindicalismo nace a partir de grandes luchas obreras de los trabajadores a partir del siglo XIX. Antes hubo otro tipo de organizaciones, pero es a finales del siglo XIX cuando se empiezan a consolidar los sindicatos. Cuando me preguntan desde qué perspectiva, pues es desde la sociología del trabajo. Sí. Y un área de la sociología del trabajo se dedica a estudiar el tema del sindicalismo, no solo el sindicalismo mexicano, sino el sindicalismo internacional. Debemos mencionar que uno de los sindicatos más poderosos que hay en el mundo, o de los movimientos sindicalistas más fuertes del mundo,
es el estadounidense. Y hubo corrientes europeas también muy fuertes. Entonces la sociología del trabajo entra a discutir pues, la cuestión del trabajo. Y si algo tenemos que defender desde el sindicato, pues son los puestos de trabajo de sus agremiados, son las condiciones laborales, son sus derechos sociales, sus derechos de salud, sus derechos de vivienda. Por eso se crean los sindicatos. Claro. Y la sociología del trabajo no tan solo se centra en la cuestión del sindicalismo, también pone mucha atención cómo desempeñar sus puestos de trabajo, su calificación, la calidad. O sea, la sociología del trabajo surge de una manera contundente estudiando las cuestiones del trabajo, las condiciones del trabajo, las tareas que son asignadas del trabajo. Un sindicato lo primero que tiene que hacer, aparte de defender los derechos de los trabajadores, es defender su contrato laboral, el contrato en el que basa su función y su relación con la empresa a la que está dando el servicio o a la que pertenece. Hay sindicatos fuertemente opositores a la empresa o a la organización laboral en la que están. Hay otros no, hay sindicatos más mediadores, más conciliadores, ¿no? En la que logran tener acuerdos tanto a nivel de los salarios, prestaciones y de algunas cuestiones que son importantes para los trabajadores, ¿no? Pero subrayo, el sindicalismo surge a partir de que los trabajadores buscan la manera de defender sus derechos, tanto sus horas de trabajo como sus puestos de trabajo, y defender pues, las medidas salariales a las que se ven sometidos, ¿no? Eso sería en términos generales lo que yo te podría comentar en estos momentos de por qué surgen los... Y en el caso mexicano, que creo que Héctor va a desarrollar más ese tema, el sindicato mexicano es una especie como de bisagra, como de engranaje para el buen funcionamiento de las relaciones laborales entre patrón y trabajador, ¿sí? Claro. Yo quisiera subrayáramos una cosa, que mi origen de estudiar el sindicalismo fue a partir de unos seminarios que tomamos Héctor y yo con algunos compañeros de historia que se dedicaban a estudiar a la clase obrera mexicana. Y ya de ahí pues empezamos a trabajar el sindicalismo, ¿no? En lo personal yo trabajé mucho el sindicato de TAMSA, Tubos de Acero de México, en donde hubo toda una confrontación con la empresa, en donde vino una modernización de la empresa de productores de tubos de acero, y pues me metí a estudiar esa lucha sindical. He trabajado también en la cuestión del sindicato de Pemex, ¿no? Y por responsabilidad, por vivencia cotidiana, pues nos metimos a trabajar el sindicalismo universitario, que es otra historia también muy interesante. Claro. El sindicalismo universitario es una punta de lanza de búsqueda de cuestiones que demandan los empleados, los profesores, los investigadores, los administrativos. Entonces, el sindicalismo universitario es todo un tema sumamente importante, ¿no? Es decir, el sindicato o el sindicalismo va a ir tomando rostro y características de acuerdo a la actividad de trabajo que se desempeña o de los trabajadores que se desempeñan en él. Y en ese sentido, maestro Héctor, yo le pediría que nos platicara bajo esta razón de cómo el sindicato va tomando ciertas características de acuerdo a la actividad de los trabajadores. ¿Cómo se funda el SPIUJAT? Bueno, lo primero que hay que decir es que, como decía Juan Carlos, hay un contexto histórico que va a determinar que en las universidades se funden dos tipos de sindicatos: los sindicatos de trabajadores administrativos de intendencia y los sindicatos de profesores e investigadores o de académicos. Esto es una tendencia en todo México, legitimado y legalizado a través de una reforma constitucional que se le hace al artículo 3º constitucional. Se le agrega un apartado específico para diferenciar los tipos de trabajadores que hay en las universidades. También hay que decirlo como política de Estado para evitar que tanto trabajadores administrativos y de tendencia se unan con los trabajadores académicos y puedan sostener determinadas reivindicaciones y luchas dentro del espacio educativo. ¿Por qué se realiza esto? Porque tradicionalmente los sindicatos de trabajadores administrativos que nacen en las universidades mexicanas son sindicatos de izquierda y además son sindicatos que tienen una experiencia histórica importantísima a la luz de los propios movimientos sociales que va a vivir México. Es decir, son
gremios o grupos de trabajadores que ya están presentes en los movimientos sociales del 58, en los movimientos estudiantiles de los 60s y los 70s, y desde luego van a ser grupos de trabajadores solidarios con los ferrocarrileros, con los electricistas, con los maestros, con los trabajadores de la salud, que también van a asumir posiciones de defensa de sus derechos laborales ante el Estado mexicano. Y a finales de los 70s se van a consolidar muchos sindicatos administrativos de trabajadores de intendencia, sí, pero también empieza a surgir la idea de constituir los sindicatos de académicos, y es cuando el Estado interviene y realiza una modificación a la ley y dice, bueno, sí, te permito que te constituyas en sindicatos, pero solo tienen que ser trabajadores académicos. Y en ese sentido, muchos sindicatos académicos se van a formar en el contexto de las negociaciones internas que van a realizar con las estructuras administrativas de cada institución de educación superior, en vinculación casi siempre con las políticas de Estado de desarrollo que van a tener los gobiernos locales o el gobierno nacional. En ese sentido, los sindicatos de administrativos van a ser más confrontativos, sí, más determinantes en sus luchas sindicales, y los sindicatos de trabajadores académicos van a tender a negociar más, y fundamentalmente algo que van a hacer algunos sindicatos por el tipo de afiliados que tiene, que en su mayoría pues desarrollan un trabajo intelectual, van a poder construir alternativas que el propio Estado va a establecer, que la propia institución va a establecer, y en determinados momentos van a estar basando casi siempre, como decimos, por la derecha, las políticas que va a establecer el Estado mexicano en torno al movimiento sindicalista. Y en el caso de Tabasco, pues desde los 50s, los maestros crearon organizaciones gremiales que tienen que ver con una asociación de maestros del Instituto Juárez que crearon, cuyas cabezas principales son Jorge de la Cerda Ritz y Eduardo Aldaya Hernández. Y también crean otro tipo de organizaciones que tienen que ver con organizar a los padres de familia, etc. Okay. Pero sus derechos laborales están supeditados a la administración de la dirección del Instituto Juárez, y digamos no hay posibilidades de establecer defensas legales ante la violación de un derecho específico. Luego los maestros, al fundarse la universidad, van a crear las asociaciones de catedráticos por escuelas, y ahí sí van a lograr defenderse y a la vez asumir posiciones dentro de la estructura universitaria que les permitan jugar un rol coyuntural en la dinámica de la vida de la universidad. Claro. Y ya en los 70s, estas asociaciones de catedráticos empiezan a dialogar entre ellos, empiezan a realmente empezar a intentar construir ciertos frentes ante la falta del pago del salario, ante la falta de vacaciones, ante la falta de, digamos, de tener o estar afiliados al IMSS o a otra institución de salud, y sucesivamente estas asociaciones de catedráticos van a empezar a establecer puntos de acuerdo hasta que en 1978 y luego en 1979, pues teniendo ya la ley en la mano, deciden vamos a organizarnos en sindicatos. Y desde luego que están vinculados a algunas organizaciones gremiales y sindicales a nivel nacional. Y entonces se ponen de acuerdo y deciden constituir un sindicato, y se dan de 1979 a 1980 casi un año de espacio para llevar el proyecto a todas las bases, a las distintas escuelas de la universidad, a los distintos campos, y a partir de ahí ir generando consenso que les permita en un momento dado ante un notario público, después de haber realizado asambleas delegacionales y luego realizar una asamblea amplia, poderse constituir en un sindicato. Cabe decir que van a aprovechar muy bien la crisis que vive el Estado mexicano a finales de los 70s, una crisis de credibilidad que inició desde el 68, yo digo que desde el 58, pero el partido Aguas Inmediato es el 68, y luego
también una crisis interna dentro de la universidad. La universidad va a estar viviendo de 1979 a 1980 una transición administrativa, porque a finales del 79 el rector Juan José Borrega Cruz renuncia a su cargo ante un movimiento estudiantil muy fuerte. Esa renuncia va a generar una serie de reacomodos y cambios en la institución y va a llevar a que el abogado Omar Hernández Sánchez ocupe la rectoría. Y en esa transición, pues los maestros van a reafirmar ese deseo de constituirse en sindicato. Sindicato, claro, consolidarse estas asociaciones en un organismo organismo sindical. Y cuando decimos que el sindicato cumple 45 años, es porque la asamblea final de constitución pues se realiza el 16 de octubre de 1980 ante un notario público. Se realiza todo el proceso legal para legitimar la constitución del sindicato y días posteriores, si no me equivoco, como una semana o 10 días después, la Junta les da la toma de nota y les reconoce como sindicato. Pues de esto seguiremos hablando después de un corte en nuestra memoria histórica. Regresamos. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica, hoy platicando sobre la fundación del Sindicato de Profesores Investigadores de la UJAT, SPIUJAT, a punto de cumplir 45 años de su fundación. Y bueno, antes del corte, justamente el maestro Héctor Valencia nos hacía un recuento de todos los sucesos que fueron confluyendo para que este sindicato pudiera darse, pudiera constituirse y transitar de solo asociaciones de catedráticos a un organismo sindical ya que representara de manera integral a los profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En este contexto, doctor Juan Carlos, ¿qué significado, qué trascendencia tiene la fundación del SPIUJAT no solo para la universidad, sino para el Tabasco de los 80? Bueno, es que justamente qué bueno que subrayas el inicio de la década de los 80, Tabasco se monta en una ola de modernización muy fuerte, o sea, que viene empujándose desde la década de los 70 a partir de los cambios de producción y de organización, de comercialización y de la llegada de otro tipo de pobladores a Tabasco. Pero el significado real dentro de la UJAT es un proceso civilizatorio, es un proceso de normatividad, es un proceso ético. El permitir que los trabajadores tengan su propio contrato colectivo y tengan sus propias formas de defender sus derechos, pues es un evento de avanzada, ¿no? Y es toda una demanda progresista de todas aquellas luchas sociales que se han sostenido durante mucho tiempo. Entonces, el significado de fondo es un proceso de institucionalización de la universidad, de reconocer a sus trabajadores, ¿no? Claro. Y en el caso de el SPIUJAT, como ya lo nombraste, nosotros, Héctor y yo, cuando llegamos allá por finales de los 80, nos pidieron hacer el recuento de la historia, y Héctor y yo nos pusimos de acuerdo junto con Claudio Ariela, que hizo también una parte del libro, que yo diera el panorama internacional, nacional, de esos cambios que se venían dando en razón a las demandas de los trabajadores. Y en ese momento, justamente en ese momento, empezaba la consolidación del neoliberalismo británico y norteamericano. Entonces eso nos marcaba otro tipo de relaciones laborales, nos marcaba en un tipo de cuestiones organizacionales. Y si bien es cierto, el sindicato se funda en esa ola de modernización que está sufriendo o padeciendo, digo sufriendo y padeciendo porque fue muy impactante, no hubo una sincronización, fue desmesurado, ¿no? El empuje fue desmesurado, ¿no? El mundo de vida y el mundo cotidiano de Tabasco fue trastocado, ¿eh? Sí. Entonces, ese sindicalismo ya entra a la nueva forma de organización de la universidad, que 5 años después
cambia totalmente porque se convierte en divisiones y a la fecha sigue funcionando, ¿no? Como tal, sí. ¿Qué es lo que realmente nos da el sindicato, ¿no? Desde mi punto de vista es tener acceso a varias cuestiones, ¿no? Desde servicios de salud, ¿no? Cuestiones de actualización de los profesores, promociones académicas, apoyos para estudios. La lectura en general, hablando de los 45 años, es buena en torno a nuestro sindicato. Claro. Y por eso lo debemos de cuidar, ¿no? Por eso debemos de estar muy atentos en seguir sosteniendo su institucionalidad y su manera de seguir preservando lo mucho que hemos logrado. O sea, hemos logrado muchas cuestiones a nivel del SPIUJAT y si me preguntas el balance que se hace con respecto a los dirigentes o secretarios generales del sindicato que hemos conocido, algunos han sido muy acertados, algunos medianamente acertados, pero no encontramos casos así que dijéramos de abuso, de excesos, ¿no? Creo que el SPIUJAT en ese sentido tendríamos que hacer un reconocimiento a varios de ellos, ¿no? Claro. Por su institucionalidad, por su disposición al diálogo y en los momentos más agudos que se tuvieron con respecto a la universidad, también se ha actuado con mucha madurez. Eso hay que destacarlo, con mucha prudencia, por parte de los compañeros del gremio, ¿no? Claro. Incluyéndome a mí. En lo personal yo a veces me he tenido que alejar porque he tenido responsabilidades de otra índole y no puedes estar yendo a la peregrinación y tocando el pandero, ¿no? Claro. Pero en sí, cuando tú me preguntas, lo reduzco también de nuevo, es una expresión de institucionalidad, es un logro de los derechos de los trabajadores, pero con ciertas características muy señaladas por Héctor. Creo que el tinte que tiene nuestro sindicato es un tinte de un sindicato liberal, ¿no? Con notas progresistas, y creo que ha sido un acierto, ¿no? Y subrayo que debemos de mantener esa institucionalidad, esa capacidad de diálogo y esa capacidad de no desbordarse, ¿no? En el sentido de lo mucho que hemos logrado, ¿no? Claro, claro. Maestro Héctor, regresando a esta fundación, pudiéramos, digamos, rescatar a los nombres, a los personajes que fueron o se reconocen como los fundadores del SPIUJAT y, bueno, cómo estuvieron representando esta estructura universitaria. Sí, es importante decir que la fundación del sindicato realmente va a constituirse como un acto de solidaridad entre los trabajadores académicos. ¿Por qué? Porque se dieron debates muy fuertes, se dieron discusiones, posicionamientos entre los maestros de las distintas escuelas y hasta su lema es sinónimo de cómo llegaron a crear un pacto que les permitiera consolidar el proyecto sindical. Este lema de unidad y progreso académico tiene que ver con esta solidaridad que se estableció en aquel momento. Y también hay que decirlo que nace como un sindicato con tendencias combativas, como un sindicato asesorado por dos abogados, Ángela Pulido de la Rosa y Jorge Serrano Trasviña, y con vínculos también políticos con la clase política local, con los sectores de profesionistas a nivel local, con los sectores intelectuales. Que muchos incluso estaban incluidos como parte del cuerpo docente. Sí, trabajaban dentro de la universidad y entonces eso va a permitir que el grupo de médicos se fortalezca, el grupo de ingenieros se fortalezca, de médicos veterinarios se fortalezca, de contadores. Desde luego los compañeros de ciencias de la educación van a jugar un papel importante dentro de la estructura sindical porque algunos de ellos ya tenían una experiencia, decíamos, con los sindicatos de educación, la CENTE o la coordinadora.
Sí. Aquí en el libro que tenemos aquí enfrente, este es el libro de Espiujad, 12 años de su historia. Si nos pudieran ayudar con la toma, por favor. Sí, este libro. Entonces, yo ahí anoto cómo el primer comité ejecutivo está integrado por maestros que representan a las distintas escuelas. Y eso implica reconocer que cada uno tiene una parte dentro de la estructura del nuevo sindicato. Entonces, representando a los médicos veterinarios va a estar el secretario general Carlos Mario Ramos Guzmán. Que digamos fue el primer secretario. El primer secretario, aunque en este periodo de ponerse de acuerdo y constituir el sindicato, el compañero que luego va a estar de secretario del Trabajo y Conflictos, Teodoro Moeno Nieto, va a fungir como representante y coordinador. Y entonces en la historia del sindicato se considera que él fue el primer secretario, aunque legalmente el sindicato no estaba reconocido por la Junta, ni se habían establecido los procedimientos legales para que existiera conforme a la Ley Federal de Trabajo. Entonces también va a estar el maestro Merlín Narváez Suárez, y hay que decirlo, él, si bien es cierto, es abogado y representa a los maestros de Derecho. En este primer comité los maestros de Derecho no van a querer ingresar masivamente al Espiujad. Eso lo van a hacer paulatinamente conforme van a ir pasando los meses y los años, por tener una idea y un posicionamiento en apego al licenciado Omar Hernández Sánchez, que era rector y abogado, y desde luego a la estructura administrativa del gobierno del Estado. Pero bueno, eso es como una mala lectura, ¿verdad? Porque un sindicato no está necesariamente confrontado con con la institución o con la rectoría en este caso, ¿no? Bueno, esa es una peculiaridad de nuestro sindicato en su nacimiento. Después, a los pocos años, digamos, todos los grupos representativos de la Escuela de Derecho van a estar en el comité ejecutivo, van a estar en las asambleas y van incluso a estar generando asesorías a los compañeros que empiezan a tener algunos conflictos laborales. Van a ser los encargados de elaborar el primer contrato colectivo de trabajo, van a ser los representantes ante la Junta para que se tenga el debido registro, etc. Luego también hay que rescatar al quien fue secretario tesorero Marcos Rojas Javier, que era contador público. Luego Marco Antonio Castro Gordillo, licenciado. La doctora María Cristina Cerda Tirado, Marconi Hernández Galloso, la maestra Elvira Pérez Cadena, José del Carmen García González, David Merodio Macías, Raúl Durán López y José Manuel de la Cruz Valencia. Y junto a ellos, yo hablé hace rato de Ariel Cortés Tamay, del maestro Plinio aquí en la Escuela de Contaduría, y hablamos también de la maestra Ángela Purillo de la Rosa, de su esposo el licenciado Jorge Serrano, y podemos hacer una lista de hombres y mujeres que se vincularon al proyecto sindical y que fueron capaces de ir construyendo una cultura sindical desde el gremio de los académicos en nuestra universidad. Digamos, el libro lo hicimos en coordinación con Guadalupe Gómez, Edith Guadalupe Gómez, de aquí de DAEA. Ella coordinó el libro y ella, cuando nosotros llegamos, creó un grupo para difundir los hechos del sindicato muy importante, el que formamos parte de Juan Carlos, Rogelio Gómez, la maestra Ariela y yo. Creamos revistas, creamos folletos, creamos cursos y me parece en ese sentido que también es importante, un poquito más adelante, que hablemos cómo el sindicato ha tenido distintas fases históricas que están delimitadas, como decía Juan Carlos, por los secretarios generales, pero que también están influenciadas por los procesos nacionales, los cambios institucionales que se dan en la UJAD y desde luego los cambios que se van a dar en las distintas posiciones políticas y proyectos políticos en Tabasco, porque hay que recordar que a partir de 1988 hay una ruptura política en Tabasco y surge masivamente la oposición y Tabasco se convierte en un bastión de la oposición
Y en ese contexto, a pesar de que había cambios políticos muy fuertes en Tabasco, del 87 al 94, creo que tuvimos 5 gobernadores. Y hubo movimientos sociales de todo tipo. Y sin embargo fue un periodo en el que la UJAT creció mucho y fortaleció su proyecto académico, fortaleció y pudo desarrollar su modelo educativo, y incluso fue en el periodo en que nosotros llegamos aquí y en el que creció extraordinariamente la universidad. Entonces, es un ejemplo de cómo, lo que decía Juan Carlos, poder generar un proceso de convivencia, de vida sindical, institucional, también puede generar frutos y puede permitir construir alternativas en el campo o en el contexto de un Estado que está viviendo conflictos. Este libro sin duda es un caso excepcional, porque no creo que todos los sindicatos tengan la ventaja de haber ya documentado estos hechos que le vieron surgir, los personajes, en fin. En uno de los capítulos que usted escribe de este libro, doctor Juan Carlos, es justamente sobre los nacionales y la consolidación del Espiujat. ¿Qué nos narra ahí? ¿Qué podemos rescatar de ese capítulo? Tengo algunos minutos antes del corte, si nos pudiera platicar un poco. Bueno, es que cuando uno ve de fuera los procesos de consolidación de un sindicato, el sindicato se va a confrontar con los proyectos o las propuestas de corte no solo nacional, sino internacional. Y entonces el Espiujat toma una posición nacionalista, toma una posición de defensa de la educación, toma una posición de atender lo más que se pueda la demanda educativa a nivel de educación superior. No es gratuito que haya ese crecimiento en los elementos institucionales, ¿no?, o en la estructura propia de la universidad, porque realmente es impresionante. Algunos señalan que por la bonanza petrolera y el recurso, pero no. Sí ayuda a lo económico, por supuesto que lo económico es determinante en los procesos, pero no, también las ideas, los proyectos, los actores sociales. Si redujéramos al recurso, pues sería muy sencillo, ¿no? Ponerse de acuerdo, negociar con la autoridad mayor de la universidad, negociar con el secretario de Educación, y entonces ahí entramos en un posicionamiento de estar, porque ahí estuvimos, ¿no?, estar hablando con los gremios nacionales universitarios, con nombre y apellido, ¿no?, con tendencias políticas marcadas, vinculados con compañeros de la UNAM, con compañeros de la UAM, con coordinadores regionales del sindicalismo, y en el momento de la efervescencia del neoliberalismo, en donde el salinismo, que también lo señalo en el texto, está imperando, está imponiéndose. Y entonces nosotros en el sindicato y los líderes sindicales y las autoridades tratamos de mantener la esencia de pues, lo que marca nuestra universidad, que es el juarismo, ¿no? Que es toda la idea de Juárez, ¿no?, y de la idea del respeto a la paz y todo eso. Entonces, es lo que yo traté de subrayar, ¿no? Estamos inmersos en una situación, pero que con el timón y la manera en que se estaba llevando, pudimos mantener nuestra posición un tanto firme, ¿no? Así es. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento a nuestra memoria histórica con este tema. Regresamos a nuestra memoria histórica, hoy platicando sobre la historia del Espiujat a 45 años de su constitución. Y bueno, antes del corte, el doctor Juan Carlos Guzmán nos platicaba de todas estas implicaciones y nexos que no solo se dan a nivel local y que de alguna manera marcan la dinámica de este
naciente sindicato en la sinergia nacional y con todos los otros movimientos y las las derivaciones que se van a dar a partir de la fundación del sindicato con otros movimientos o con otras condiciones sociales, doctor. Sí, bueno, lo cierto es que en lo personal uno de mis temas que más me ha apasionado durante los últimos 40 años de mi vida son los movimientos sociales y van muy relacionados también con el sindicalismo, ¿no? Hay infinidad de ejemplos, ¿no? Perdón por repetir, ¿no? En donde vemos un Tabasco de finales de los 80, principios de los 90, en pleno conflicto político, ¿sí? En plena confrontación de los grupos locales de poder de facto, de decisión, ¿no? Sí. Y ahí estaba la OJAT y ahí estaba el sindicato, ¿no? Y a la par había movimientos sociales de defensa del voto, de defensa del medio ambiente, de defensa de partidas presupuestales, y ahí estábamos, ¿no? Entonces, eso también influye. Entiendo que un sindicato de alguna manera muestra, prueba que la unión justamente logra hacer más que los gremios separados, ¿no? Claro. Y esto les da, a lo mejor anima a los sindicatos a tener participación no solamente en cuestiones locales de su trabajo, sino a tener otras proyecciones en la sociedad. Mira, muy breve, muy breve. Por eso insistía que a nosotros nos tocó tratar de echar a andar una revista, Sí. talleres, generar conciencia en la base trabajadora, en el sentido de la unidad, en el sentido de la solidaridad, en el sentido del compromiso, ¿sí? En otras palabras, en que tú te pusieras y te sintieras parte Claro. de la institución, que no fuera así como que algo ajeno a ti, ¿no? Que fueras parte del funcionamiento de la institución. ¿No? Y que las críticas que se hacían a tanto los procesos educativos, las relaciones administrativas, las situaciones que vivía la institución, se argumentaran y se sostuvieran con la cultura académica de ser universitarios. Cuando creamos estas revistas, era con la intención de abrir debates, y las creamos directamente con el apoyo del doctor Gabriel Delgado Betancourt, que es el secretario general del sindicato. Y ustedes van a encontrar textos sobre feminismo, textos sobre la defensa del voto, textos sobre hacia dónde va el sindicalismo universitario, debates sobre esto de la reconversión industrial y el naciente neoliberalismo. Y desde luego van a encontrar esta la creamos ya en el 93. Textos que de alguna manera y formaban parte de compañeros, lográbamos integrar en las revistas, ustedes ven en el directorio, 30, 40 compañeros de distintas divisiones. Y entonces, me parece que nosotros fuimos parte de una historia del sindicato en la cual se abrieron debates, se abrieron discusiones, y teníamos un sindicato que sí defendía puntualmente el contrato colectivo del trabajo y que también abonaba y establecía discusiones sobre el estatuto del personal administrativo, el estatuto del personal académico. Y eso iba unido con una política universitaria en la que se priorizaba la capacitación, la formación, a la vez de que podíamos llevar cursos en el sindicato, que podíamos publicar una reseña de una asamblea y que podíamos publicarla incluso después en un periódico local, etcétera. Había la intención de que esas discusiones tuvieran un sustento formativo. Y entonces somos egresados de 5 o 6 diplomados en aquella época, desde filosofía, sociología de la educación hasta diseño curricular. Y también somos egresados de innumerables cursos que tienen que ver con la historia de México, que tienen que ver con aspectos y situaciones o procesos de América Latina o cuestiones ambientales. Y me parece que eran cursos que venían a dar personajes que eran una autoridad
a nivel nacional. Me acuerdo cuando vino Jean Parin a darnos un curso de derechos humanos y dice, yo les voy a enseñar cómo hacer la revolución sin manos. Dice, claro, con ideas, claro. con ideas. Y entonces, realmente, mientras tanto, también los maestros participábamos en los procesos sociales. Ahora, maestro, la mística, la dinámica de un sindicato tiene que ver mucho con sus líderes. En ese sentido, me gustaría hurgar un poquito en estas etapas, en diferentes etapas que se pudieran caracterizar, que hayan pasado en el sindicato, en el SPIUJAT. Como decía Juan Carlos, los representantes sindicales casi no usamos el concepto, algunos maestros, de líderes, porque el concepto de líder dentro del sindicalismo está asociado al charrismo sindical, a ese sindicato que no tiene autonomía y que no tiene capacidad de negociar ni nada, sino simplemente acepta. Le llamamos sindicatos blancos también. Claro. Entonces, nuestro sindicato ha tenido diferentes dirigentes. Y entre, digamos, las distintas fases de desarrollo histórico, sí están determinadas por esos dirigentes. O sea, sí cumplen una función crucial, estructural dentro de la vida sindical. Aunque también es importante hablar de los equipos que se integran al comité ejecutivo y a las delegaciones sindicales en cada licenciatura o en cada división. Y entonces, cuando logran articular esos equipos, pues realmente son dirigentes que operan escuchando tradicionalmente a las bases. Y nosotros tenemos, afortunadamente, tomas de decisiones que tienen que ver con la asamblea. Y es una asamblea que está abierta a todos los miembros del sindicato. Y las decisiones se toman por mayoría de votos. Aquí me parece que la mayoría de dirigentes ha tenido que navegar con, de una manera muy tranquila en la administración del sindicato. ¿Por qué? Porque nunca ha habido proyectos sindicales que quieran constituirse en alternativas con una cultura sindical y con un proyecto sólido. Es decir, nunca ha existido una impugnación al grupo dirigente que es hegemónico dentro del comité ejecutivo del sindicato, una impugnación con un proyecto verdaderamente alternativo. Nosotros mismos, yo he estado por lo menos en oposición en 3 elecciones sindicales, y una de las más grandes frustraciones que tiene uno es no poder encontrar hilos de articulación con compañeros que realmente quieran sostener un proyecto sindical a largo plazo. Se forman las planillas y los grupos sindicales a la luz de la coyuntura de las elecciones cada 3 años, sí. Pero no se genera una cultura sindical como en otros espacios. Y en ese sentido, todos los dirigentes sindicales de los distintos comités ejecutivos pues han tenido más o menos administraciones tranquilas. Y son administraciones, como decíamos hace rato, que institucionalmente logran articularse al proyecto educativo de la universidad, y entonces el sindicato se convierte en un elemento significativo que está apuntalando el desarrollo educativo de la institución. Y en ese contexto, me parece que también tenemos que decir, por lo menos a mí nunca me han negado la posibilidad o achatado, reducido ninguna garantía constitucional, desde libertad de expresión, posibilidad de dialogar, construir o decir algo específico. Entonces, en ese sentido me parece, como decía Juan Carlos, es un sindicato en el que se respetan estos ideales que provienen del liberalismo clásico, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con el hecho de que nosotros podamos expresarnos libremente, podamos negociar libremente, podamos sostener posiciones, incluso políticas. Mientras yo era secretario de prensa y propaganda del SPIUJAT, yo era militante del PRD. Y yo iba a las manifestaciones, etcétera, y escribía en periódicos, artículos,
en oposición al gobierno del Estado y en oposición al gobierno nacional, y nunca alguien me dijo, oye, ten cuidado, oye, fíjate lo que nadie, absolutamente. De hecho, hasta la propia secretaria del sindicato era como mi cómplice, me ayudaba a redactar los artículos. Entonces, en ese sentido, me parece que si uno revisa las distintas etapas históricas de la universidad, desde 1980 hasta nuestros días, en estos 45 años, uno va a encontrar que sin la historia y el quehacer del Espiujat como un elemento coyuntural significativo, no se puede pensar la historia de Luján, el devenir de Luján. En esta etapa final, que tenemos unos cuantos minutos nada más, les pediría pudieran distinguir cuáles serían algunos de los retos que enfrenta o que estaría por enfrentar el Espiujat. Bueno, quisiera acotar un término que a mucha gente le mueve, ¿no? Cuando hablas de conciencia, ¿no? Voy a dar un término más noble por la pregunta que haces. Yo creo que se debe de fortalecer la cultura sindical, ¿no? Y cuando hablo de que se debe de fortalecer la cultura sindical es justamente volver o intentar hacer una propuesta en donde el compromiso, ¿no? del gremio sindical está apuntalando hacia los retos no solo locales sino nacionales y los retos que nos están planteando las dinámicas de demanda laboral, de generación de conocimiento a nivel internacional y mundial. Creo que la cultura sindical que debemos de estar pensando ya en estos tiempos es ver de qué manera se vuelve a posicionar en el escenario el sindicato, el sindicato universitario, en donde otra vez el gobierno federal y el gobierno estatal lo tomen en cuenta en el sentido proactivo, propositivo, constructivo, de fortalecimiento de la nación. Yo creo que es uno de los grandes retos. Y en el caso de nosotros, pues fortalecer el conocimiento del gremio, de sus derechos, de lo que es los alcances que ha tenido el sindicato, ¿no? No debemos de olvidar que el COVID pues, nos pegó en muchos niveles, ¿no? Y eso nos pone en otra dinámica, ¿no? Pero son dos señalamientos, ¿no? Pero yo tengo uno. Todos los sindicatos luchan por defender su autonomía. Entonces, nuestro sindicato tiene que seguir reivindicando la autonomía, también en el contexto de reivindicar la autonomía universitaria. Es decir, en la medida en que nuestro sindicato se fortalezca y sea capaz de entender la coyuntura actual que está viviendo Tabasco, que está viviendo México, y la transición que se está dando en esta realidad, vamos a poder tener un sindicato fuerte y vamos a poder tener un sindicato que no solo sea capaz de defender lo que está ahí en el contrato colectivo de trabajo o administrar la vida laboral de los maestros, sino también ser un sindicato que puede estar construyendo alternativas cotidianamente ante las situaciones emergentes. Claro, que proyecte su acción hacia la sociedad. Bien, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Sí, adelante. Nunca ha tenido el sindicato una mujer como dirigente, secretaria general. Tendríamos que ir pensando de llevar y hacer efectiva la equidad de género en ese sentido. Bueno, ahí está otra tarea. Yo creo que y vamos a ver qué coyuntura se abre en ese sentido. Claro. Bien, pues hemos llegado al final. No me resta más que agradecer a todos ustedes su compañía, por supuesto a nuestros invitados, maestro Juan, doctor Juan, muchísimas gracias, maestro Héctor. Gracias, un placer como siempre. Y bueno, aprovechamos la coyuntura para enviar un reconocimiento y nuestras felicitaciones a todos y cada uno de los agremiados del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que mañana estará celebrando 45 años de su fundación. Muchísimas gracias, les espero la próxima semana, que tengan una linda tarde. Hasta pronto.